Muchísimas gracias, señora decana, señor director del departamento. Gracias, José Miguel. A mí me gustaría también, antes de comenzar con mi intervención, darle las gracias a todos los miembros de mi equipo. Menizans, tu Uros, tu Emilí, Remy, gracias Juan Carlos, gracias Curro, gracias Leire, que está por aquí detrás. Es realmente un placer que hayáis podido asistir. Sé que es un esfuerzo hoy en día volar y tener que echarse un montón de horas de vuelo solo para estar aquí en Sevilla con nosotros. Muchísimas gracias. También le quería dar las gracias a Óscar, que lo tenéis aquí grabando, a Javi y a Marcos, que debería estar aquí pero está siendo papá. Así que mi más sincera enhorabuena para Marco y a todo el servicio de telecomunicaciones de la universidad. Y me toca iniciar este seminario que, como ya os ha introducido la señora decana y el profesor Serrano, el profesor Saquete, es un proyecto que surge pues, de una idea de la unión de actividades, de investigaciones que ya estábamos desarrollando cada uno de los miembros de manera individual y que de alguna forma confluían en este punto, podían confluir en este punto de encuentro, que eran las redes sociales que están enmascaradas, que están de alguna manera ocultas dentro del culto funerario egipcio. Entonces, de hecho, esta idea de redes invisibles, esta idea de Invisible Networks, es un término que tomé prestado de aquí del profesor Juan Carlos Moreno, que hablará en unos minutos. Y entonces, mi presentación de hoy lo que quiere es transmitirles de alguna manera cuáles son los objetivos, cuáles son las ideas, cuáles son los planteamientos que hay detrás de este proyecto y también presentarles pues ya algunos de los primeros resultados que todavía evidentemente están en curso, pero que esperemos que se convierta en una herramienta útil para toda la egiptología. Bueno, aquí tenéis, evidentemente, esto se trata de un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Unión Europea y la Agencia Estatal de Investigación, y adicionalmente también por el 7º Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla. Si estáis interesados, después de esta charla tenéis mucho interés en nuestro trabajo. Estamos presentes en Facebook, estamos presentes en Instagram y también tenemos nuestra página web. Por favor, seguidnos. Ya sabéis que en estos tiempos modernos es muy importante esto de los me gusta y los likes. Así que todo lo que sea que nos sigan y que nuestra investigación llegue a donde tiene que llegar, que es a los estudiantes, al público en general, es siempre muy importante. Bueno, os cuento de qué va un poco esta idea, ¿no? La cuestión aquí, nos estamos centrando en un ámbito cronológico, como es el Reino Antiguo. Yo creo que aquí no hace falta que hablemos específicamente de qué es el Reino Antiguo, pero bueno, para los que sois más jóvenes, los que nos estamos moviendo, esa es una cronología de los primeros años del tercer milenio. En 3000, si queréis, ya del 3100 empieza el predinástico, nos vamos al 2500, son la época de las pirámides de 2600, ¿vale? Estamos en ese momento, lo que sería específicamente, sobre todo, la tercera, cuarta, quinta, sexta dinastía. En cualquiera de los casos, lo que nos estamos centrando aquí es en una cuestión que es el culto funerario. ¿Qué es el culto funerario? Es el culto que se realiza a los difuntos egipcios y que se realiza en una serie de monumentos funerarios que evidentemente pertenecen a las capas más altas de la élite. Aquí estamos hablando, por supuesto, de élites. Estamos hablando de un elemento que es una decoración que se hace en las tumbas de la élite, una serie de representaciones de iconografía que tienen muy diversos objetivos. En 20 minutos, evidentemente, no me va a dar tiempo a contárselo todo, pero lo que vemos nosotros es la representación de rituales, es la representación de personas que están realizando esos rituales en honor de una serie de difuntos, ¿no? ¿Para qué? Pues para garantizar el bienestar ultraterreno de la persona que es el propietario o propietarios de la tumba. Aquí en la pantalla veis perfectamente al propietario de la tumba, pero en este proyecto no nos interesaba tanto saber sobre los propietarios de la tumba, que también, sino que nos interesaban más bien las figuras secundarias.
todas estas personas que tenemos representadas en pequeña escala. Y nos preguntábamos quiénes eran esa gente. ¿Qué hacían esa gente? ¿De qué extracción social provenía esa gente? ¿Cómo se relacionaban entre ellos? ¿Cómo se relacionaban con el difunto? ¿Cuáles son los vínculos que hay entre unos y otros? Esa era la pregunta que nosotros nos estamos planteando. Y, sobre todo, la gran pregunta que nos hacemos es saber, ¿el hecho de participar en el culto funerario de un determinado señor, cómo repercute eso en la vida de aquellos que lo ejercen? Un montón de preguntas, ¿no? Y diréis, ¿y qué fuentes tenéis para reconstruir esto? Bueno, pues evidentemente una de las fuentes que tenemos es la iconografía. Es precisamente estas representaciones que los miembros de la élite hacen en piedra o pintan en las tumbas, ¿no? Es una representación. Tenemos también cultura material, por supuesto, pero en este proyecto lo que nos estamos basando sobre todo es en cómo se está representando ese culto funerario en las paredes de las tumbas de la élite, las paredes de las tumbas que tienen iconografía. Y ahora seguro que más de uno estáis pensando, pero ¿y esto nos podemos fiar de lo que está representado en la iconografía de una tumba? ¿No estará esto tremendamente idealizado? Estas personas que aparecen ahí en algunas ocasiones con sus títulos, con sus nombres, ¿no podrían ser imaginación? ¿No podrían ser de alguna manera todo ficticio, todo un ideal? Y efectivamente son cuestiones que tienen mucho peso. Pero a mí me gusta especialmente pensar en que normalmente cuando nosotros hacemos una representación de lo que sea, siempre hay un componente, por supuesto, de imaginación y, por supuesto, hay un componente también de inspiración en la realidad. Si hacemos un pequeño ejercicio, aunque pueda parecer tonto, y yo les digo a ustedes que cojan un papel y dibujen una casa, probablemente lo que ustedes harían sería algo así, ¿verdad? Y si ahora les pregunto, ¿cuánta gente vive en una casa como esta? Que levante la mano. Nadie, ¿verdad? A lo mejor si les pregunto cuánta gente querría vivir en una casita independiente en medio de un campo, con jardín, con árboles, con pajaritos y sin ruido de coches, a lo mejor ya se levantarían más manos en la sala, ¿verdad? ¿Significa eso que estas casas no existen? Hombre, existir existen. Otra cosa distinta es que la mayoría de nosotros a lo mejor no nos las podemos permitir y que es un ideal, pero evidentemente si a mí me dicen representa en tu tumba tu casa ideal, no voy a dibujar un piso dando un patio de luces en el centro de una gran ciudad, dibujaré esto, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo al culto funerario, evidentemente hay un alto grado de idealización. Tenemos un alto grado de idealización porque lo que está representándose es una cuestión de máximos, es decir, estamos representando una cuestión de un culto funerario ideal. A mí me gusta mucho una frase que dice Dimitri Labouri en relación con el retrato, y es que en toda representación siempre es una cuestión vectorial, en la que la realidad y lo imaginado están en el retrato en cantidades variables, ¿no? En ese vector hay más idealización, menos idealización. Pero en cualquier caso siempre hay un pozo de realidad. Y luego, aparte, también una cosa que nos interesa mucho en este proyecto no es tanto lo que dicen las fuentes, sino también muchas veces lo que callan o en qué se pone el esfuerzo y en qué no se pone el esfuerzo. Por ejemplo, es esa frase tan española que tenemos de dime de qué presumes y probablemente pues, te diré de qué careces, ¿no? Pues hay muchos señores que están muy empeñados en hacernos ver una información. ¿Esto significa necesariamente que esta persona tenía efectivamente todo el número de sacerdotes que aparecen aquí, tenía las vacas más gordas, los bueyes mejor alimentados, un montón de dominios agrícolas? No necesariamente, pero sí que tenemos información relevante. Aquí tienen la tumba de Kentika, un señor de la dinastía sexta, y si ven en azul y en rojo, tienen a 5 grupos de sacerdotes.
esto podría pasar desapercibido. Son 5 personajes que tienen un título de supervisor de los servidores del CA y otro tipo de inspector de los servidores del CA y de subinspector de los servidores del CA. 5. 5 y 5. Pero aunque no lo parezca, aquí, que sí, luego nos dicen títulos, nos dicen nombres, pero lo que nos está diciendo, oye, yo soy un señor tan importante que me puedo permitir un culto funerario que está imitando al de los reyes y que está siendo organizado de la misma manera que lo haría el propio faraón. Y, es decir, aquí Kentika está haciendo showing off, como se suele decir, ¿no? ¿Y por qué sabemos el culto de los faraones? Pues precisamente por estos documentos, que son una serie de papiros que se conocen genéricamente como los papiros de Abusir, que están encontrados en una necrópolis que se llama Abusir, y que son auténticas hojas de Excel, son documentos de trabajo de un templo funerario de varios faraones y una reina de la quinta dinastía. Y ahí pues tenemos listas de inventario, objetos que se han roto, pagos a sacerdotes, y eso nos ha permitido reconstruir cómo funcionaban los cultos, pero es que funcionaban muy parecido a lo que vemos en la tumba de Kentika. Vemos que tenemos una serie de equipos de trabajo, normalmente en griego, phile, za en egipcio, y con sus nombres, y una serie de sacerdotes que rotaban, que son estos servidores del Ka. Fijaros que la luna significa la palabra mes, el que está en su mes es algo así como el que está haciendo su turno, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma nos están diciendo, hay una serie de personajes que nos están diciendo, oye, yo tengo un culto funerario con sacerdotes, llamémoslo más o menos profesionales, o sacerdotes que están siendo de alguna forma retribuidos, contratados, ya veremos luego que esto es más complejo, pero imitando el sistema de los faraones. Incluso algunos señores hasta se toman la molestia de copiar los acuerdos, los contratos, los textos legales que se firman con estos servidores del Ka, con estos sacerdotes funerarios. Aquí lo veis mejor, no nos vamos a entrar en los detalles del texto, pero básicamente lo que vienen a hacer es proteger una serie de fundaciones o de bienes funerarios que se les han dado a una serie de personas que van a actuar como servidores del Ka de un determinado difunto. Y ellos tienen que gestionar eso y el único objetivo que tienen esos bienes es el culto funerario. No puede ser ninguno otro. ¿Vale? Entonces, hay tumbas en las que el estrés, el hincapié se pone en mostrar esto. Yo estoy imitando el culto del faraón. Pero junto a eso, aquí fíjense de nuevo cómo nos está enseñando a los sacerdotes, a los servidores del Ka, con sus distintos títulos de jerarquía, pero también aparecen otras personas. Y esto ya nos está diciendo, estos son títulos que podríamos llamar de parentesco o filiaciones. Hijos, en principio, si lo leemos de manera, luego Leire ya nos hablará de esto en profundidad. Su hijo, su hijo, su hijo. Entonces aquí se están mezclando dos realidades. Estamos mezclando, por un lado, al grupo de parentesco, a la familia, y por otro lado, a una serie de sacerdotes más o menos profesionalizados. Pero es que estas dos realidades no son compartimentos estancos, sino que son tremendamente permeables y veremos a familias actuando como servidores del Ka. Es decir, al final lo que nos lleva a la cuestión de que lo que está representando el culto funerario es a todo el household, a todo el grupo de parentesco de un determinado difunto que puede aparecer formando parte de esta acción, que es algo que compete al culto, a todo el grupo de parentesco, que compete a toda la familia. Y esto lo vemos en numerosos casos. Lo vemos aquí de nuevo, que se combina esa idea del servidor del Ka, familia y una serie de títulos que normalmente tienen que ver con la familia o con la gestión de una gran casa señorial y que está supervisado, como nos dicen los propios textos,
en última instancia, por el hijo del difunto. Aquí tienen un ejemplo que es bastante claro de cómo la iconografía muchas veces nos muestra también la información que vemos en los propios textos. Por un lado, tenemos estas personificaciones femeninas que personifican los dominios agrícolas de los que vienen las ofrendas para un determinado culto, los servidores del Ka y un personaje que está recibiendo un papiro. Y en el texto nos dice que está viendo las ofrendas o los documentos sobre las ofrendas Nejetjer. Este personaje de aquí está Jotep II, que es el hijo de Akhetjotep, y se representa en la tumba de su padre recibiendo esto. De alguna forma, lo que nos dicen los textos se ve reflejado también aquí en el sentido de es el hijo el que tiene que supervisar el trabajo de estos servidores del Ka, que tiene que supervisar el trabajo del household en el culto funerario. Otras tumbas como esta, en este caso una tumba provincial, una tumba de Meir de la sexta dinastía, ya ven que aquí hay títulos de muy distinta índole, un supervisor del lino, un sacerdote de un templo, un médico. Ya no estamos mostrando o no estamos haciendo tanto énfasis en mostrar sacerdotes funerarios, un culto organizado en imitación del sistema del monarca, sino que aquí se hace más hincapié en personas que son importantes para el difunto, que son importantes, de alguna manera el difunto consideró importante que esas personas estuvieran representadas ahí. ¿Para qué? Bueno, pues hay muchos motivos para estar representado aquí, pero uno quizá es, evidentemente, yo como difunto me gano que esta gente siga sirviéndome en el más allá. Pero esto es siempre una relación de reciprocidad, porque las personas que aparecen representadas también están obteniendo algo a cambio. Quizá ellos por sí mismos, no podrían haber tenido una representación de sí mismos, un nombre, un título, algo que los recuerde para el más allá. Y la única forma de conseguir eso es estar representado en la tumba de un alto funcionario. Entonces, el alto funcionario se lleva su parte, pero también es un premio para la persona que aparece como servidor. Entonces, de alguna forma, se están haciendo visibles a través de esta iconografía la cadena de relaciones sociales que que existía en vida y que de alguna manera se queda fosilizada y se queda representada durante la muerte, ¿no? Entonces eso explica también que tengamos una serie de cargos que son cargos de gestión de la hacienda señorial, como un supervisor del lino, un supervisor o un director del almacén, administradores en sentido general de lo que podrían ser el servicio de una gran casa señorial, pero también administradores de materiales como el lino, la comida, que el difunto va a necesitar en el más allá. Entonces, como veis, las fuentes nos dan información a muchos niveles y nos permiten extraer información a muchos niveles y también entender que junto a esta posible beneficio, digamos, de índole religioso, de tener una representación para el más allá, de ser capaz de tener de ser perdurable en la memoria de la gente, también puede ser que haya otro tipo de beneficio. Este documento, que yo sé que a Juan Carlos también le encanta, es un documento único, que os voy a contar muy rápido porque no quiero tampoco pasarme del tiempo, pero es un documento en el que un señor provincial que se llamaba Nicaan, que era el nomarca o el protonomarca, como diría Emilí, de una zona provincial, tiene también el control del templo local. Y en ese control del templo local está dándole una serie de posiciones en el culto de la diosa Hathor, señora de Rainet, a una serie de familiares suyos y de gente relacionada con él, y también una posición en el culto de un señor que se llamaba Genuka, que probablemente era el abuelo materno de Nicaan. Y fijaros, en los egipcios la verdad es que cuando hacían un documento, mirad, ahí tenéis la palabra anio
y los nombres de las 3 estaciones del año egipcio. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Mes 1, mes 2, mes 3 de cada una de las estaciones. Luego tenemos a la persona con su nombre que le pertenece el servicio y luego una asignación en tierra. Es decir, que aparte de estar representado, aparte de guardar la memoria, aquí también se estaba moviendo money. Aquí hay dinero que se está transfiriendo, hay propiedades que se están transfiriendo y propiedades que se están gestionando a través de, en este caso, un templo, pero es que esta gente que trabaja en el templo y que se lleva un porcentaje o una parte de las ofrendas que se están presentando a la diosa, luego también trabajan en un culto funerario que muy probablemente está relacionado con el de la diosa, es decir, las ofrendas que se están realizando a la diosa sirven para pagar a sus sacerdotes, pero también sirven para utilizar o para satisfacer el culto funerario de los nomarcas de la provincia. De manera que tenemos una interrelación de ofrendas que se van moviendo, satisfaciendo a distintos entidades divinas o difuntos, ¿no? Esto es lo que en egipcio se conoce como la reversión de la ofrenda. Y lo que permite que una ofrenda se vaya moviendo de una tumba a otra en una escala de interdependencias jerárquicas. Es decir, que esta gente no solo hacía el culto funerario porque eran muy piadosos con sus antepasados, sino también porque, al menos en los primeros años, cuando estos cultos estaban funcionando, había también ofrendas, había dinero que se estaba moviendo. Bueno, dinero en sentido figurado, ¿vale? La misma gente que aparece arriba aparece abajo en sentido opuesto, de manera que están 2 meses de un año trabajando para la diosa y para el señor difunto, Genuka. Esta misma frase la podemos encontrar en un texto, en este caso de Giza, es una inscripción perteneciente a un señor que se llamaba Penmeru, y él en esa inscripción viene a decir que su culto funerario está de alguna manera financiado por la Ujeb Red, la reversión de ofrendas de su señor, el visir Sesennefer, probablemente Sesennefer III. Pero bueno, en cualquier caso, una serie de ofrendas que se presentan en la tumba de Sesennefer se lleva, sus sacerdotes se llevan una parte y luego una ofrenda se lleva a la tumba de Penmeru y así están satisfechos Sesennefer, Penmeru y toda la gente que les sirve. Esto lo vemos también, estamos replicando el sistema que tienen los faraones. Es algo que también pasa en los papiros de Abusir, lo que Posener Krieger llamó la file parásito. Era una file de un señor, de un visir, que iba al templo del faraón a llevarse la parte que le correspondía a su señor. Entonces, fijaros cómo hay una serie de interdependencias ocultas en el culto funerario. Pero es que algunas veces incluso esto se hace evidente. Son muy pocos textos, pero los hay, en los que en la tumba, ya no en la tumba del señor, sino en la tumba del dependiente, se incluyen este tipo de inscripciones en las que claramente se está diciendo, oye, yo soy un dependiente, yo soy un sirviente, en este caso, de la diosa, de la reina Jamernepti. Y se está dejando esto patente. ¿Y por qué se hace esto? Hombre, evidentemente, servir a una reina está muy bien, pero quizá también esté ocultando como un statement, ¿no? Una frase de, oye, yo soy sirviente y a mí me corresponde que una parte de las ofrendas de esta reina vengan a mi tumba y me satisfagan a mí. Igual que ocurre, pues, por ejemplo, en este caso, que quizá es el más claro, aquí tenéis la tumba de la reina Reget Ra y aquí tenéis la tumba de Caemnefer. Pues estas escenas están aquí, en esta parte, en la tumba de Caemnefer, y fijaros que la figura central no es Caemnefer, es la reina. Pareciera que la tumba es de la reina, pero no. Él representa esta escena por muchos motivos, pero uno de ellos quizá es eso. Yo soy un servidor de la reina y me entierro muy cerquita de la reina y eso me permite de alguna forma quizá disfrutar también de ese culto funerario. Pero es que yo aparte soy el supervisor de los servidores del Ka de la reina. Y a lo mejor esas mismas ofrendas que yo estuve presentando en la capilla de la reina, una parte, lo que yo me llevaba,
luego lo puedo derivar a que sirva para mi propio culto. Y a lo mejor los que eran mis subordinados en el culto de la reina pueden ser también mis subordinados como difunto. De manera que en esta escena tenemos 3 escalones en la escala jerárquica: a la reina, al servidor del Ka y a los subalternos de este servidor del Ka. Es decir, que estamos de alguna forma reconstruyendo estas jerarquías que están ocultas, estas redes invisibles ocultas en la necrópolis. Otro caso, muy rápido, que este quizá es bastante importante en el sentido de que es un servidor del Ka, que los servidores del Ka tengan tumba es relativamente extraño, pero en una necrópolis provincial de la Quinta Dinastía está el caso de Jefayed, que no tiene más título que el de supervisor de los servidores del Ka de 2 nomarcas o 2 protonomarcas de esta provincia, que son Caigenet padre y Caigenet hijo. Él aparece representado en la tumba de ellos como servidor del Ka. Aquí lo veis, pero en su propia tumba se presenta como señor. Entonces, en algunos casos muy contados, hay que decirlo, podemos conocer quién es el señor, quién es el subalterno que tenía a su vez otros subalternos en el culto funerario de su señor, y aparte lo podemos ver a él mismo como señor en una escala jerárquica inferior, a la vez acompañado de los miembros de su grupo de parentesco y acompañado o servido a su vez por otros subalternos. Entonces podemos de alguna forma establecer estos vínculos sociales que nos ayudan a reconstruir la sociedad del reino antiguo a través del culto funerario. La mayoría de los casos, como os digo, no podemos hacer mucho, porque yo puedo suponer que todos estos enterramientos subsidiarios que hay en los patios de las tumbas de una necrópolis como el Jababis probablemente estaban ocupados por dependientes del señor. Pero si no tenemos epigrafía, afirmarlo es muy difícil. Pero, como os digo, hay algunos casos que son esa puntita del iceberg en la que se nos permite hacer esta reconstrucción. Y ya para terminar, os enseño la herramienta que estamos generando como un producto de nuestro proyecto, que es la base de datos Invisible Networks, que lo que pretende es recoger todas las que podamos, todas las ocurrencias de servidores del culto funerario y asociarlos con sus tumbas de forma que se genere una herramienta abierta, en ciencia abierta, para todo aquel que lo quiera consultar. Esta es la página de bienvenida y luego tenemos una serie de necrópolis que idealmente, cuando esto esté terminado, no sabemos cuándo, pero cuando esté terminado contendrá todas las tumbas de todas las necrópolis del Reino Antiguo. Si pinchásemos en una necrópolis, pues nos aparecerían una serie de tumbas. Pinchando en una tumba, pues se nos despliega la información de ese monumento y luego la información de las distintas escenas en las que se representa culto funerario. Si son escenas pues, de otro tipo, no. Nosotros nos estamos centrando en el culto funerario. Si pinchamos en la escena, pues nos aparecería la información de esa escena, una imagen de esa escena y luego, lo importante aquí en lo que nosotros nos centramos, una descripción de los distintos personajes que aparecen realizando el culto, qué es lo que llevan, cómo están vestidos, cuál es su filiación, si son hombres o mujeres, qué títulos tiene, si tienen algún título, algún texto raro, como en este caso de la tumba, ¿no? Y eso nos permitirá luego tener un buscador que, pues yo, por ejemplo, podría... Esto evidentemente no puedo pinchar, pero podría hacerme la pregunta, pues a ver, dime cuántas mujeres aparecen ofrendando incienso en la necrópolis de Giza. Y en la base de datos nos devolvería esto. Dime cuántas mujeres aparecen con un vestido. Yo qué sé. En teoría, cualquiera de los campos en la base de datos es vulcable, así que la posibilidad de búsquedas es enorme y yo creo que puede resultar en un recurso muy interesante para la investigación en general. Esto era todo. Muchísimas gracias y creo que me he quedado...